Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Aquí estamos, un gusto poder volver a encontrarnos para avanzar en este tema, que es el tema que hemos iniciado hace 2 lunes atrás, el día 14 de septiembre, en ahora nuestras reuniones que son quincenales, en un tema que es humano, muy humano, porque a todos los seres humanos en algún otro momento nos suceden algunas cosas que tienen que ver con situaciones que emergen, que ocurren, donde parece que nada tiene sentido. Y nosotros empezamos compartiendo aquel lunes sobre la idea aceptada y humana de que aunque nada parezca tener sentido, hemos visto y vamos a seguir profundizando de que Dios está. Y decíamos que Dios, metafóricamente, su presencia, su obrar, su moverse, es como ese hilo invisible que va uniendo los distintos acontecimientos, sucesos de nuestra vida. Pero claro, hay momentos de que la cosa parece que no tiene sentido y aparecen una cantidad de emociones y de situaciones que todos nosotros vamos manifestando y vamos teniendo. Y por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y esta serie que hemos iniciado y que esta es la segunda presentación, para poder acercarnos al corazón de Dios, ver desde la más profunda humanidad, pero al mismo tiempo perspectiva espiritual, qué es lo que sucede cuando Dios está ahí, pero al mismo tiempo esos acontecimientos nos invitan a pensar, a meditar, a reflexionar de cómo ir avanzando. Nosotros tomamos, como hemos hablado en su momento, como figuración la situación de un joven que después termina siendo un adulto e inclusive un adulto mayor, llegando a vivir hasta los 110 años, llamado José. El hijo de un hombre, Jacob, después llamado Israel, de donde surgen las 12 tribus de Israel. Y como ustedes recordarán de la primera parte, en algún momento él, por celos de sus hermanos, llega a ser vendido como esclavo a la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó en esa venta como esclavo con 17 años? Aprendimos en alguna mirada, en un relevamiento de lo que fue la vida de José en Egipto, que hubo 2 momentos. Un primer momento que lo denomino momento en la vida de José de pregobierno, que fueron 13 años, precisamente desde el momento que él llega con 17 años hasta el momento que es presentado ante Faraón con 30 años. Esto ocurre entre Génesis 39, 1 a 41, 14. Ustedes recordarán que después hay ahí como una especie de interfase entre el pregobierno de 13 años y el gobierno de 80 años. Esa interfase no es ni más ni menos que la instancia, que la conversación que José mantiene con Faraón, cuando Faraón lo hace traer de la cárcel para conversar con él, dado que el jefe de los coperos, que había estado en la cárcel con José, 2 años después se acuerda que José le había pedido que cuando estés repuesto en tu rol te acuerdes de mí. Bueno, bastante humano, el jefe de los coperos no se acuerda, hasta que en un momento
dado que Faraón había tenido algunos sueños perturbadores, se acuerda el jefe de los coperos y dice, hay una persona que en la cárcel yo tuve un sueño, igual que el jefe de los panaderos, se lo compartimos a él y él nos dio una interpretación que después se cumplió. Lo hacen traer a José de la cárcel y ahí comienza, luego de esta interfase que le dije en el intercambio y la conversación, comienza el momento que denomino momento de gobierno. Este momento de gobierno es el momento de José, cuando habiendo sido vendido como esclavo a Egipto y habiendo estado en la casa de un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón, y después en la cárcel durante esos 13 años, él comienza una etapa de gobierno, llegando a ser el hombre más poderoso de Egipto, del imperio llamado Egipto después de Faraón. Y esto sucede entre el capítulo 41 de Génesis, versículo 40, al 50, versículo 26, que es momento en que Faraón termina su vida teniendo ni más ni menos que 110 años. Esto para recordar un poco y desde las cosas que fueron pasando y que ciertos precios que tuvo que ir pagando José en todo este tránsito, nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando las cosas no parecen tener sentido? Como tantas de las cosas que pasaron en la vida de José que parecían no tener sentido. Claro, con el diario del lunes y con la película en la mano, es muy sencillo ir al final de Génesis y ver cómo todos los sucesos a través de este hilo invisible, que era la voluntad de Dios, obrando y moviéndose, tenían un para qué mucho más grande. Uno de esos para qué mucho más grandes fue ni más ni menos que el cumplimiento de uno de los sueños que José tuvo teniendo 17 años, respecto a cómo su familia y sus hermanos iban a estar finalmente junto a él en Egipto. Es sencillo ver el diario del lunes, pero no siempre tenemos el diario del lunes. Ahora, la vida de José es un regalo que nos hace el Creador, que nos hace Dios, como prefiguración de lo que puede ser nuestra vida cuando nosotros tenemos presente el propósito de Dios para nuestra vida. Como hemos aprendido en entregas anteriores y enseñanzas anteriores, en presentaciones anteriores, que el propósito de Dios es el que se encarga que se cumpla. Y aún en momentos donde las cosas parecen no tener sentido, todas las cosas le resultan para bien a aquellos que aman a Dios y que buscan caminar con su propósito en su vida. Como les decía, la vida de José es una especie de hoja de ruta. No siempre la palabra de Dios nos muestra esa hoja de ruta en el ejemplo de algunas personas. Pero quiero contarles algo. En estos días, en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchas cosas parecen no tener sentido, una de ellas que la humanidad esté sometida como está sometida a toda esta experiencia de pandemia. Quiero contarles algo. La palabra de Dios nos dice cómo es el final de la historia. Nosotros como creyentes, como aquellos que amamos a Dios, que tenemos al Señor Jesús como aquel que en la cruz y en la resurrección, en esos dos ministerios, como hemos compartido alguna vez, una cosa es el ministerio que culmina en la cruz y otra cosa es el ministerio que se inicia a partir de la resurrección. Hago un paréntesis corto para después volver a contarles que tenemos en la palabra de Dios el final global de esa historia. Pero quiero abrir un paréntesis muy particular. El otro día estaba mirando uno de los capítulos de esta serie llamada Jesús, que transmiten por el canal Telefe de Argentina. Por cierto, una serie que ha cuidado la mayoría de los detalles que la palabra de Dios presenta. De hecho, tiene la particularidad como una especie de guión con los capítulos y versículos de las escenas. Realmente un trabajo muy interesante. Después está, por supuesto, aquellos guiones que hacen a una especie de
de guionado para llamar la atención o para hacer cosas diferentes que no están en la palabra de Dios, pero el corazón, digamos, la trama central está muy bien presentada, muy bien presentada. El otro día estaba escuchando un programa de radio donde estaban comentando los puntos que había tenido de rating la serie cuando se da el momento de la crucifixión de Jesús y cuando se da el momento de la resurrección, como 2 o 3 capítulos uno al lado del otro. Fue muy interesante, con cierta escucha, con cierta calibración espiritual, dado que los periodistas decían que cuando había sucedido la crucifixión y después la resurrección, primero que estaban bastante confusos en alguna situación de la resurrección porque decían, esperábamos algo, pero no es lo que muestra la serie. La serie muestra exactamente lo que la palabra de Dios dice, pero en el ideario colectivo esperaban otra cosa. Pero lo más interesante que quería compartir con ustedes es cuando 2 periodistas dicen, porque el rating había caído entre esos 2 capítulos, había pasado de 14 a 8 o a 9. Y entonces un periodista le dice al otro, pero lógico, ¿cómo no va a caer el rating? Aparte no sé qué van a hacer ahora hasta el 15 de octubre, que termina la serie. Tiene que terminar. ¿Por qué? Porque ya está, ya murió, resucitó, se presentó y listo, dijo el periodista. Interesante. Dijo, y listo. Como que en su cosmovisión del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús tenía como una gran culminación en la cruz y después la resurrección era como una especie de dato anecdótico y era razonable que después de la resurrección cayera el interés en la audiencia. Y ustedes saben que este comentario, esta conversación, tiene un trasfondo espiritual enorme, porque podríamos pensar en términos generales, y por supuesto no generalizando, pero en términos generales, que es un poco lo que pasa en la vida real en la historia de la cristiandad. Una cristiandad que llega hasta la cruz hace un gran énfasis de ese momento espiritualmente importantísimo. Después, por supuesto, que hay alguna de oídas o algún conocimiento de que Jesús fue resucitado, pero quiero contarles algo. Mientras que los periodistas daban a entender que el juego se había terminado en la resurrección y que era obvio que el rating cayera, quiero contarles algo. El juego comenzó en la resurrección. Como les dije alguna vez en algunos días atrás, cuando Judas Iscariote traiciona por algunas monedas de plata, que eran las mismas monedas que se pagaba por un esclavo, a Jesús, cuando él hace ese ejercicio de traición y hay que elegir al sucesor de Judas, es interesante que la única condición para reemplazar a Judas en el equipo de los 12 apóstoles era que haya sido testigo de la resurrección, no de la crucifixión. Porque el juego, espiritualmente hablando, comienza en la resurrección. Así que, lejos de caer el rating, tendría que levantar el rating. ¿Pero por qué no va a levantar? Porque la serie se termina. Claro, porque pareciera ser que no hay letra y no hay autoría para una serie que tenga que ver con la situación de la resurrección. Eso es clave para el eje de la cristiandad y es clave en el tema que estamos viendo respecto a qué hacer cuando algunas cosas parecen no tener sentido. Bueno, vamos ahora, cerrando el paréntesis, a volver a nuestro José, que es una prefiguración de muchas cosas, entre ellas poder hacernos cargo de esta pregunta. Aprendimos que lo primero que, de alguna manera, como principios, como pasos a seguir, que nos muestra este ejemplo y esta configuración de José, es que ante situaciones que parecen no tener sentido, lo que hace José es buscar a Dios en oración, mantenerse en ese vínculo de ida y vuelta. ¿Se acuerdan ustedes que ya en la primera parte, y haciendo un repaso de esta situación, traíamos el ejemplo de Daniel, en Daniel 6:10, cuando le tienden una trampa a Daniel, que era el gobernante mano derecha del rey Darío,
y de lo cual todos los demás gobernantes dependían de él, le hicieron una trampa para poder destruirlo. Le hicieron firmar al rey Darío un edicto con doble cláusula que no podía ser derogado. Entonces, cuando Daniel se enteró de esta situación, vaya si es una cosa que no tiene sentido, dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, una de las cosas que se mantuvo haciendo Daniel fue buscar a Dios en oración. En momentos muy particulares donde, pucha, que había algo que no tenía sentido, que lo habían acusado de algo que no tenía sentido. Cuando nosotros vamos al ejemplo de José, cuando Faraón lo trae, ¿se acuerdan que les comenté? Y les dice, tú lo que has hecho es interpretar unos sueños del jefe de los coperos, del jefe de los panaderos. Me ha dicho el jefe de los coperos esto que sucedió hace 2 años, exactamente Faraón, así fue. Bueno, entonces te voy a contar cuál es mi sueño y quiero que me lo digas. ¿Entendés, José? No vaya a ser que termines como el jefe de los panaderos, algo así sería la cosa. Y José le respondió a Faraón, dice acá en Génesis 41:16, José le respondió a Faraón, no depende de mí, pero Dios dará al Faraón una respuesta propicia. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque de la única manera que una persona puede contestar con semejante confianza, con semejante paz, con semejante certeza en el corazón, de decirle, no tiene nada que ver conmigo, pero Dios sí va a dar la respuesta, es si este hombre llamado José mantenía ese vínculo de oración, de relación y espiritual. Probablemente José, al igual que Daniel, ya sea en la casa de Potifar, el capitán de la guardia, o ya sea en la cárcel, es muy probable que él tenga sus momentos de oración. Llevándolo hoy, miles y miles de años después de esta situación, es como cuando nosotros vamos buscando nuestros momentos para poder tener nuestro tiempo de oración, tener la fluidez, la dinámica de vivir en oración y no solamente orar por o en una determinada situación. El vivir en oración hace que cuando aparezcan situaciones y cosas que aparentemente no tienen sentido, yo tenga la flexibilidad, la fluidez, el músculo de la relación en oración sólido y en movimiento, al mismo tiempo de fuerte pero flexible. Esto es lo que demostraron Daniel y esto es lo que demostró José. Para poder todavía robustecer más este primer paso de buscar a Dios en oración, quiero compartir con ustedes, ya ha venido a Mateo, ni más ni menos que en la vida propia del Señor Jesús, en esta idea de buscar a Dios en oración. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que nos hablan del ministerio del Señor Jesús. Y en un momento, en el evangelio de Mateo, Mateo refleja una enseñanza de Jesús diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá hay un principio que enseña el Señor Jesús tremendo, ¿no? Esta dinámica de buscar primeramente. Ustedes saben que en esta lengua, en esta una distinción importante entre habla y lengua, ¿no? El habla es lo que nosotros decimos con nuestras palabras. La lengua o el lenguaje es un conjunto de costumbres. En la costumbre de este tiempo hebreo, de la presencia de Jesús y más particularmente de su lengua natal, que era el arameo, esta idea de buscar primeramente como si fuese un hecho no existía en el lenguaje y en la costumbre. La idea de Jesús es manténganse buscando. Cada vez que ustedes tengan una necesidad, lo primero es busquen a Dios, a su reino, a su justicia, y aquellas cosas que sean necesarias os serán añadidas. Entonces habla de un estilo, como lo aprendimos en alguna serie, el estilo de oración. Así que lo primero que vemos en José, en Daniel, y que ratifica al Señor Jesús en su ministerio, es mantenernos en esta dinámica de búsqueda. Después va a decir el Señor Jesús, el que busca, halla.
Al que golpea se le abre. El que busca va a encontrar, el que golpea se le va a abrir. Y una de las cosas que Dios destaca y resalta muchísimo en esta vida de oración que estamos aprendiendo es la continuidad, la continuidad. Y acá es donde el Señor Jesús lo enfatiza. La segunda cosa que vimos, ¿se acuerdan ustedes el lunes anterior? Fue que en ningún momento se lo ve a José demandando explicación. No se lo ve demandando explicación. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Yo soy José, soy el que le diste el sueño que iba a tener este lugar, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué botón se apretó mal? ¿Cómo es la situación? Explícamelo. Si vos querés que yo siga adelante con esto, por favor, explícamelo. No demanda una explicación. Dado que a José, y él lo tenía muy presente esto, la explicación no era lo que lo iba a sacar de la cisterna. No fue ninguna explicación la que lo sacó de la cisterna cuando los hermanos lo tiraron, ¿se acuerdan? La explicación no impidió que lo vendan y sea esclavo. La explicación lo liberó de la mujer de Potifar. No lo liberó de la mujer de Potifar y de su mentira. La explicación no lo sacó de la cárcel. La explicación no impidió que lo olvidaran con ingratitud, como el jefe de los coperos. La explicación no sirvió. Lo que sí sirvió para José fue tener presente lo que dice Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Se acuerdan, como decíamos en la vez anterior, de esta parte de una canción de Ricardo Montaner que dice tan bellamente, ¿no? Solo se es humano si sabemos justificar. Algo así si siempre tenemos la explicación. Pero se es más humano si podemos amar. Y eso es lo que hizo José. No buscó la explicación. Él abrazó en su amor a Dios la respuesta de Dios, sabiendo que los que aman a Dios en el trayecto y en el final, porque tenemos el final de la historia espiritual. La palabra de Dios nos dice cómo va a terminar esta historia. ¿Qué hizo José? Buscó, como dice acá en Job, la sabiduría de Dios, su consejo, su inteligencia para actuar ante situaciones que no tenían sentido. Dios, ¿qué es esto de que mis hermanos me quieren matar? Dios, ¿qué es lo que querés que haga en esta situación? ¿Cómo querés que continúe? Una cosa es no demandar explicación y otra cosa es buscar la sabiduría de Dios. Otra cosa es buscar comprender espiritualmente para tomar decisiones espirituales. La demanda de la explicación es como pretender saber por qué son las cosas, y la búsqueda de la sabiduría de Dios especialmente es para poder entender espiritualmente la situación y ver por qué lado ir. Dios siempre estuvo con José. Dios y su poder estuvieron con José. Eso es lo que nos muestra todo este viaje de los dos grandes momentos, especialmente Dios haciéndose presente en el primer momento y muy particularmente haciéndose presente en el segundo momento con 80 años de gobierno de José en Egipto. No demandar explicación, aunque es humano hacerlo. Es humano hacerlo. Algunos personajes en la palabra de Dios que demandaron explicación ante la perplejidad de aquellas situaciones y momentos que parecían no tener sentido. Perplejidad. Me parece que esta imagen nos demuestra de una manera simpática y directa cómo estamos cuando estamos perplejos, cómo quedamos cuando estamos perplejos. Pero no nos podemos quedar solamente con esta imagen, si bien cuántas veces hemos visto nuestros ojos o los ojos de otras personas que ante la perplejidad nos quedamos así, ¿no? Imagínense José perplejo ante la decisión de sus hermanos. Imagínense a José perplejo ante la acción de la esposa de Potifar. Imagínense a José cuando el jefe de los coperos se olvida de él. Cosas que dan perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Es un estado de confusión, como dice acá, y desconcierto, ante lo cual no se sabe qué pensar, qué decir o qué hacer. Probablemente reconozcas estados de perplejidad en tu vida.
quizás estés atravesando un estado de perplejidad actualmente. Fíjense que cuando nosotros vemos espiritualmente la situación que hoy la humanidad está pasando, no estamos en una pandemia, estamos en un estado de perplejidad de la humanidad ante la pandemia. Y por eso, ante la perplejidad, que no se sabe qué pensar, qué decir o qué hacer, no hay una política pública sanitaria global que dé una respuesta similar en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque ante la perplejidad se pierde el norte, se pierden las referencias. Entonces tenemos las situaciones que tenemos. Pero quiero compartir con ustedes esta noche que es humano. La perplejidad, el querer tener una explicación, es humano. A Adán le pasó. En un momento él está en un estado de perplejidad y se relaciona con Dios desde la explicación. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Esto pasó porque, bueno, yo nunca te pedí una mujer, Dios, y vos me diste una mujer. Mirá lo que pasó con esta mujer. Imagínense Dios escuchando esa explicación de parte de Adán. Moisés tuvo su estado de perplejidad antes de entrar a la tierra prometida, que de alguna manera hizo que no pudiese entrar, porque no pudo superar su propia perplejidad ante la respuesta del pueblo de Dios, desobediente, un pueblo hostil, un pueblo que criticaba a sus líderes, desagradecido. Moisés no pudo gestionar la perplejidad del pueblo de Dios. David, que no pudo gestionar ciertos espacios de perplejidad, cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, que el rey Saúl lo haya elegido inclusive para ser el esposo de una de sus hijas y después lo busque para matar y se tenga que esconder en cuevas. Jeremías, con un pueblo totalmente olvidado de Dios, totalmente corrupto, que hacía que llorase y llorase por esta situación. Juan el Bautista. ¿Quién pensaría que Juan el Bautista atraviesa una situación de un momento que las cosas no tienen sentido para él? Entonces manda a ciertos discípulos y a ciertas personas a preguntarle a Jesús, dice Juan el Bautista, si verdaderamente vos sos el Mesías. Esto es la perplejidad que puebla de duda el corazón. Entonces va y le pregunta a Jesús. Imagínense Jesús escuchando a estos discípulos preguntar de parte de Juan el Bautista, que lo había bautizado en el Jordán, que había inaugurado su ministerio oficial, que había tenido el privilegio de ser aquel que declarase y anticipase la venida del Mesías, del cual no soy digno de atar las cuerdas de su calzado. En un momento es humano, estaba con mucha presión Juan el Bautista, detenido. Entonces manda a uno de sus discípulos, a un conjunto de sus discípulos a preguntar, dice Juan, si sos el Mesías. Imagínense esa situación. Pedro, ante la perplejidad de los acontecimientos, de la gran demanda que hay, el juicio injusto que se le hace a Jesús, donde él es testigo de un juicio que se hace fuera de hora con testigos falsos, ante la perplejidad de esa situación termina negando de alguna manera que conoce a Jesús. Pablo, ante una situación de gran presión, y los creyentes colgándose de su cuello, abrazándolo y llorando, diciéndole, no vayas a Jerusalén. Y él le dice, ¿qué hacen abrazando mi cuello y llorando por mí? ¿No saben que yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por el Evangelio? Y un profeta llamado Agabo diciéndole, no es lo que hace falta, no hace falta que des tu vida. En la perplejidad aparece la duda, la pérdida de creencias, aparecen todas las cosas que a los seres humanos nos suceden. Y después de estos simples ejemplos de vida, de grandes héroes de la historia espiritual, héroes de la historia espiritual que tuvieron su momento de perplejidad. Y en ese momento de perplejidad perdían las referencias. Y después podemos poner los nombres de cada uno de nosotros. ¿Cuándo tuviste un momento de perplejidad? O quizás lo estás teniendo. Quiero contarte, la vida tiene este tipo de situaciones. Entonces, si no lo has tenido, lo estás teniendo, quizás lo tengas. Por eso, el objetivo de esta enseñanza de la palabra de Dios no es para que no lo tengamos. El objetivo es ver en la palabra de Dios, en la prefiguración de este hombre llamado José, con algunos aspectos que nos va a dar la palabra de Dios para cómo tratar con esos momentos que parecen no tener sentido y ante el cual quedamos perplejos. Las reacciones, como ven en este pequeño dibujo, son
varias. No hay una sola reacción ante la perplejidad, donde muchas veces lo primero que queremos es una explicación. Lo que vemos en José es que él no demandó una explicación, buscó la sabiduría de Dios. Entonces voy aprendiendo en la humildad de mi andar, en mi humanidad, ante momentos que parecen no tener sentido, me mantengo en oración. No le demando a Dios el porqué, sino que busco su sabiduría. Cuando parece no haber sentido, dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5, confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. Recuerden lo que aprendimos sobre cuidar el corazón. Ahí se juega el juego. Ahí se define. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, principio de voluntad, en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que cuando las cosas parecen no tener sentido, nosotros vamos en oración, no demandamos explicación, buscamos su voluntad. Y vamos a avanzar ahora con algunos aspectos más de cómo trató José con la perplejidad del sinsentido. El sinsentido nos deja en situaciones de perplejidad. ¿Recuerden? Estado de confusión, pérdida de referencias, no sé por dónde ir, qué pensar, qué decir, qué hacer. José pasó por dos grandes momentos. El primer momento, esos 13 años de la cual la mayoría estuvo preso, tuvo que desarrollar algunos aspectos de su actitud y de su comportamiento. Y hoy vamos a compartir algo más para después seguir en nuestra próxima enseñanza de la palabra de Dios. En este pregobierno de 13 años, de 17 a los 30 años, él buscaba a Dios en oración. Se mantenía buscando a Dios en oración. ¿Se acuerdan? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el tiempo de Dios, en los momentos de Dios. El tema es mantenernos buscando a Dios y en oración. Después que hizo, no demandó explicación y buscó su voluntad. Y ahora quiero compartir con ustedes cómo, buscando a Dios en oración y no demandando explicación, sino buscando su voluntad, él se mantuvo sirviendo y de esa manera permitiendo a Dios obrar. Cuando nosotros dejamos de servir, Dios ya no se puede involucrar en nuestra vida. Y cuando digo servir, no estoy hablando solamente del servicio que tiene que ver con lo que entendemos, el servicio que brindamos a Dios compartiendo su palabra, así como ustedes han invitado a otras personas. Hoy, como escuchamos, ¿no? Algunas personas diciendo me invitó Clara, otra me invitó Clara, otra me invitó Clara, como pasó muchos de ustedes que invitaron a otras personas, pero hoy justo se dio esa situación. Bueno, eso es un servicio desde una perspectiva espiritual de una persona que comparte de la abundancia de su corazón, de la palabra de Dios, del amor de Dios en su corazón, partiendo del compromiso de compartir con alguien o con algunas personas aquello que ama. Y cuando uno ama, quiere compartir aquello que ama. Nunca tiene suficiente de aquello que ama. Entonces, estoy hablando de ese servicio a Dios, como lo están haciendo ustedes, como lo estamos haciendo nosotros en este espacio de palabra y vida. Lo hacemos para servir a Dios desde el punto de vista de compartir su voluntad, su corazón. Pero no hablo solamente de ese servicio. Hay tantos aspectos de que con esta actitud nosotros también estamos sirviendo a Dios. Y lo van a ver ustedes en la palabra de Dios, de cómo José, aún en un lugar que era Egipto, que no era el lugar donde él había nacido, se había desarrollado, que era tierra hebrea de judíos, donde había un Dios, un pueblo que era monoteísta, en un lugar, en un imperio que era politeísta. Sin embargo, donde sea que José estaba, José servía. Y no importaba que eran personas que no tenían su propia educación, su propio amor por Dios, su propia convicción de ese Dios que los había sacado de tantas situaciones y lo que haría seguramente. Sin embargo, José se ocupaba de esas personas, de su corazón, así como lo hacemos nosotros tantas veces. Por supuesto que estando en un contexto de hombres y mujeres, hoy niños, adolescentes, que están interesados por Dios, por la palabra de Dios,
por supuesto que derramamos nuestro corazón. Y la verdad que celebramos con una celebración espiritual de gran gozo en el corazón, de gran gratitud a Dios por tener estos espacios. En el medio de una humanidad que está perpleja, nosotros tenemos estos espacios. Pero después, ¿cuántas veces estamos en otras situaciones, en otros momentos, en otras reuniones y procuramos seguir expresando el corazón de servicio sin abrir la Biblia, sin hablar de Dios y sin pedirle a una persona iniciando una actividad que ore con nosotros? Eso lo hacemos en el lugar y en el momento que hemos elegido, pero después seguimos sirviendo. Eso es lo que hizo José. Se mantuvo sirviendo y de esa manera permitía obrar a Dios. Y este es el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes. Desde la prefiguración de José, y uso denodadamente esta palabra prefiguración, porque ya no solamente José va a terminar siendo una prefiguración de un comportamiento, de una actitud, de un hacer, de un pensar, que puede llegar al centro de nuestro corazón como ser humano, sino que José nos está preparando el territorio para verlo a él como prefiguración de quién iba a ser el Salvador. Esto es Jesús. Y ya vamos a profundizar esto más adelante. El tercer aspecto, el primero, buscar a Dios en oración. El segundo, no demandar una explicación, sino buscar su voluntad. El tercero, mantenernos sirviendo, porque de esta manera permitimos a Dios obrar. Véanlo, por favor, esto en la vida de José. Dice en Génesis 39, del 2 al 5, este es el pasaje cuando, ustedes recordarán, José, siendo vendido, lo compra Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, y él va como esclavo con un amo llamado Potifar a servir en esa casa. Y dice en Génesis 39, 2, mas Jehová estaba con José, para aquellos que se acercan y que están de nuevo, de alguna manera, acercándose con su corazón y aprendiendo la palabra de Dios. La única palabra que no han tocado los traductores en el Antiguo Testamento para Dios, después en todas pusieron Dios. En el Antiguo Testamento Dios tiene muchos nombres según el compromiso que tiene a manifestarse. Por ejemplo, cuando habla de Dios en su intención de manifestarse con su paz, o en su sanidad, o en su abundancia, tiene distintos nombres en hebreo. Los traductores a todos esos nombres lo tradujeron como Dios, excepto uno, que es Jehová, dado que Jehová es el nombre de Dios el Creador, en íntima relación con su creación. Y el nombre de Dios, Jehová, no se toca. Por eso ustedes ven en la Biblia en español que dice Jehová, Dios, el Creador, en relación con su creación. Dios, en relación con el hombre, con la mujer, con la humanidad. Mas Jehová estaba con José. Fíjense, lo venden como esclavo, 17 años, hace todo ese viaje como esclavo, lo venden, y dice la palabra de Dios, lo primero que dice, Dios estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, ¿se acuerdan? Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, lo vio. Y que todo lo que él hacía, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos, de su amo. Y le servía. José, que halló gracia ante los ojos de su amo, siendo él un esclavo, le servía. ¿Ven lo que les decía hoy? Que el servicio es una actitud de vida, el servicio es una manera de ser en nuestra existencia. No solamente servimos en ciertos lugares, le servía. Estaba en la casa del capitán de la guardia. Cultura totalmente politeísta, llena de dioses. Y sin embargo, José le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. El amo le hizo mayordomo a José de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Lo primero que quiero comentarles a ustedes es que si bien José había sido vendido como esclavo por sus hermanos, y le habían mentido a su padre de que estaba muerto, José ahora en Egipto no deja de servir.
Y cuando digo no deja de servir, como enfatizamos, sirve. En el corazón, lo que José hacía, lo hacía para Dios. Y Dios estaba con él. Y cuando hacemos las cosas para Dios, nosotros nos encargamos de ese servicio. Y servimos en general, y Dios se encarga de aquellos aspectos que son necesarios. Claro, como ustedes recuerdan, la mujer de Potifar lo seduce a José y le dice que duerma con él. José no lo hace, se va y la mujer lo denuncia ante Potifar. Y entonces Potifar, muy razonable, totalmente indignado, lo captura y lo manda a la cárcel. Pasamos entonces del 39.5 al 39.20. Entre el 39.5 y el 39.20, lo que sucede es todo lo que les acabo de decir de manera sintética. La seducción, el rechazo, la declaración de compromiso y de integridad de José diciendo, no, yo no podría hacerle esto a Dios, lo primero que dice. A Dios no le podría hacer esto y a su esposo que me ha dado toda esta confianza, no. Se va, ella se queda con una prenda porque sale corriendo, lo acusa delante del marido, obviamente, capitán de la guardia, era el comandante en jefe, y tomó su amo a José, versículo 20, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, los presos del rey. Pero Jehová estaba con José, una vez más, el hilo invisible de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando las cosas parecen no tener sentido? La primera cosa que pasa es que Dios está ahí. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, cosa de locos. O sea, lo llama, era el preso que había puesto el capitán de la guardia, y le dice, ¿sabes qué, José? Te voy a dar a vos el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía. O sea, pasa a ser el coordinador general de la cárcel siendo un preso de Potifar. Esto tampoco tiene sentido. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El principio es hermoso. Buscamos a Dios en oración, no demandamos explicación, sino buscamos su voluntad y nos mantenemos sirviendo. Porque en el mantenernos sirviendo, Dios obra. Esa pequeña historia que se le atribuye a Martin Luther King, diciendo, aunque el mundo mañana desapareciese, aunque yo supiese que mañana no hubiese mundo, yo aún hoy plantaría un manzano. Continuar sirviendo y permitir a Dios obrar. La palabra de Dios habla mucho de este servicio y habla mucho y relaciona mucho el servicio con nuestra fidelidad a Dios como creador. Ya en 1 Corintios, miles de años después, escrito por el apóstol Pablo, da una condición el apóstol Pablo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra administradores es la palabra servidores. La idea de que nuestro tiempo es un tiempo de servicio. Nosotros administramos los asuntos de Dios en servicio. Dios nos ha dado la posibilidad de conocer su corazón, conocer su voluntad, conocer su verdadera naturaleza, para que nosotros lo compartamos con otras personas como lo estamos haciendo acá. Y eso es servicio. Se requiere de estos administradores que sirven, que cada uno sea hallado fiel. Lo que a Dios le interesa es la fidelidad en el servicio. Que aunque el mundo esté desapareciendo, aunque nos quedemos solos y no haya nada alrededor, podamos seguir plantando ese manzano. Ese manzano que tiene que ver con un fruto de entendimiento espiritual, de sabiduría de Dios, ese fruto que representa esperanza, ese fruto que la palabra de Dios nos muestra contándonos el final de la historia espiritual. Hubo un hombre en la historia espiritual que no fue José, sino que fue Josué, ni más ni menos, que el hombre que sucedió
a Moisés para entrar a la tierra prometida. No fue Moisés el que entró a la tierra prometida, habiendo liderado el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. El que lideró esa entrada fue Josué. Y quiero contarles algo. En momentos donde estaba todo dado para entrar a la tierra prometida, dice la palabra de Dios, tierra que fluye leche y miel, como símbolo de que es una tierra donde no hay que hacer absolutamente nada, sino creer para entrar y tomar los frutos espirituales. Es la acción de ir a ese lugar y tomar los frutos espirituales. Es una excelente simulación de nosotros ir a los frutos espirituales con la muerte y resurrección de Jesús y asirnos de esos frutos espirituales. Esto es lo que tenía por delante el pueblo de Dios con el liderazgo de Josué. Entrar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y tiene miel. La leche la dan las vacas y la miel la dan las abejas. Todo lo que tienen que hacer es tomar la leche y tomar la miel y confiar en que yo les estoy dando eso. Es lo mismo que hoy los que tenemos cristiandad en el corazón, Dios nos pide que hagamos. Pero ¿qué pasó con Josué? El pueblo se rebeló. El pueblo entró en conversaciones informales, en murmuración, en críticas. Y le empezaron a pedir cosas que tenían antes y que ya no eran necesarias porque iban a una tierra de bendición y de prosperidad. Tal cual prosperidad como Dios había prosperado a José, aún en la cárcel y aún en la esclavitud. Y en un momento el pueblo de Dios, rebelde de corazón, confronta a Josué. Y Josué responde diciendo, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue uno de los momentos espirituales más tremendos, cuando todo parecía que se caía a pedazos, que el liderazgo de Josué no tenía ningún sentido. Y él les dice, miren, yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer, de cierto van a tener que tomar una decisión. Mi casa y yo y mi casa, nos mantendremos fieles en servicio. Y este es el aspecto que José mantuvo y Dios entonces obró. ¿Cómo trató José con la perplejidad del sinsentido? Buscó a Dios en oración. Todo el tiempo, como estilo de vida. No demandó explicación y buscó su voluntad. Y hoy hemos agregado un próximo paso en esta construcción de esta actitud y esta manera de pararnos y caminar ante el sinsentido que muchas veces la perplejidad nos brinda. Se mantuvo sirviendo y permitiendo a Dios obrar. En nuestra próxima presentación vamos a seguir considerando algunos aspectos más de este maravilloso testimonio y huella para mirar que en la peor de las peores adversidades, un hombre llamado José pudo seguir avanzando hasta que los planes de Dios y el tiempo de Dios se concretó, teniendo que superar algunas adversidades. Y ahí, José pudo abrazar el final. Había un final para su vida, que el hilo invisible de la presencia de Dios iba cuidando e iba atando. Así como lo hay para tu vida, para la mía, para la nuestra. Es nuestra responsabilidad, nuestra elección, nuestro compromiso, mantenernos caminando, siendo muy conscientes que hay alguien que sí conoce el final, y ese es Dios mismo. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme,
¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché.